Recording is on. Ok. Listo. Entonces, esta es la primera parte de lo que estaba haciendo en un momento. Aquí está el esquema. Este es el primer objetivo de un programa. Incluso yo, pensándolo así, hasta lo enriquecí bastante. Le estaba diciendo a una de las profesoras. Entonces, este es el video que aparece aquí. Por ejemplo, si lo ponemos en visualización previa, eso es lo que va a aparecer en Moodle arriba cuando lo subamos a WhatsApp virtual o a lo que sea, o que se lo demos a los estudiantes. Entonces, este video se carga y los estudiantes pueden verlo. Vamos a hacer una prueba para que vean. Por ejemplo, eso es lo primero que sale este esquema. Si le da siguiente se ve el mismo esquema que tuvimos, pero vamos a ver el video, por ejemplo. Hola, les doy la bienvenida al primer curso que ustedes van a tener ahora conmigo en esta asignatura llamada Procesos Cognitivos. Mi nombre es Omar Bautista González y yo seré su profesor en esta asignatura. ¿De qué trata esta asignatura de procesos cognitivos? Vamos a ver muchos fenómenos. Por ejemplo, uno de ellos es adquirir conceptos, modificarlos, etcétera. Cómo uno adquiere un concepto y lo modifica, e incluso lo elimina, quizás, de la conciencia. O, por ejemplo, la memoria semántica. Ese es un concepto también muy interesante que vamos a ver. También cómo se combina el lenguaje con el pensamiento. Vamos a ver muchas cosas relacionadas con eso. Y también cómo se da la solución de problemas. Otra de las cosas que vamos a ver es cómo se toman decisiones. Pero la más importante de todas, que es la que conecta todos estos elementos que estamos viendo, que son propiamente de procesos mentales superiores, o sea, de procesos cognitivos, es el razonamiento. Entonces, ¿qué es el razonamiento? El razonamiento es cuando nosotros pasamos de una actividad mental llamada representación mental hacia otra representación mental. Entonces, también cuando disponemos una representación mental y la justificamos con otra representación mental. Entonces, cuando uno va de una representación mental a otra, la primera es la premisa o conjunto de premisas, y la otra es donde uno va, donde uno llega, quizás una representación novedosa puede ser, es a la que se le llama conclusión. Cuando es al revés, por ejemplo, que uno dispone una representación mental y quiere justificarla, entonces esa que uno dispone, la conclusión, y la justificación hacia la que uno apela son las premisas. Entonces, vamos a centrarnos en esto porque la psicología ha estudiado más estos procesos mentales superiores con el razonamiento, y eso lo vamos a ver a lo largo de la asignatura. Otra cosa también interesante que debemos tomar en cuenta sobre esta asignatura y que me gustaría que les sirva para que ustedes para que les dé ánimos, es que esta es la asignatura, según lo que yo he estudiado hasta ahora, la asignatura que más prestigio actualmente le está dando a la psicología como ciencia. Por ejemplo, algunos de los premios Nobel de los últimos años que se han dado de economía han sido vinculados a investigaciones sobre temas como lo que yo le he mencionado, y tomando como énfasis también el razonamiento. Entonces, sobre esos temas vamos a tratar aquí. Espero que les guste, que les aprovecho en esta carrera de psicología que ustedes están trabajando actualmente. Seguimos. Bueno, es una primera. Yo creo, Omar, que lograste dar un paso de avance. Ahora te ves en la necesidad de que tienes que aprender cómo grabar bien un video. y los recursos que tú necesitas, siempre hay que poner el celular
sobre un estante fijo, sobre una plataforma fija y no moverlo. Y bueno, hay muchos detalles, pero ya eso será objeto de una conversación que tendremos para ver cómo grabar bien un audio y cómo grabar un video de la forma más simple posible, pero aprender a hacerlo. Hay Quizá unos ponerlo, sujetadores quizá ponerlo. hay unos sujetadores que uno le coloca al celular y lo fija en un lugar y realmente lo que hace es que se cuida con tener con uno pararse frente a la cámara, sencillamente. Y nada, hay muchas cosas que aprender porque de verdad la comunicación no es nada fácil y hay que aprender a hacerla. A veces hablar menos es más positivo que hablar más y además necesitamos probablemente tener algunos slides, alguna diapositiva, algunos mapas mentales que lo podemos incluir porque sencillamente podemos hablar sin que esté la cámara enfocada a nuestro rostro, sino que podría ser sencillamente enfocado a cualquier contenido que tengamos en las manos o sobre un escritorio. Eso ya es una experiencia que nosotros hemos hecho varias veces ya en el interior del país, lo hicimos en la frontera con profesores del interior y que más tarde pudiéramos hablar un poco sobre cómo grabar un video. Por nosotros, ustedes saben que le vamos a dedicar el tiempo que eso necesite. Bueno, Yo quiero aportar algo. sí, adelante, Yolanda. Bueno, buenas noches. Un recurso que es muy efectivo, y eso lo aprendí yo con mi niña de 14 años. Hay un programita bastante sencillo, hay uno que he pagado, pero hay uno que es una versión gratis, que tiene un teleprompter, el BitBoo. Uno inclusive hace el guión de lo que uno quiere grabar. Entonces uno pone el celular, no por hacer propaganda, pero en IKEA venden unos portacelulares de computadora y también unos pequeños tabletes. Entonces yo lo he hecho que lo pongo ahí, hago mi teleprompter, hago mi guión y así la información queda como más clara y uno no se sale, como que tiene los objetivos claros de lo que uno va a hablar. Eso es bastante efectivo. Parte de que uno tiene la visualización del video previamente, puede editarlo cuantas veces uno quiere. Es muy bueno ese programita para hacer videos. Sí, ¿por qué no se puede hacer un video sin antes escribir un guión? Aunque sea lo más sencillo que vayamos a hacer, pero hay que escribir un pequeño guión. Nosotros tenemos muchas herramientas para grabar, para editar tanto el audio como el video, que más adelante podemos hablar un poco ya sobre la parte de multimedia, que es otro mundo, ¿ok? Es otro mundo que a veces es un poquito más complejo que lo que estamos haciendo ahora porque necesitamos de buenos equipos, dado que la renderización demanda un buen procesador y mucho espacio en memoria de la máquina que estemos utilizando para ello, pero como estamos haciendo videos sencillos, caseros, pequeños, yo creo que con una máquina más o menos se pueden hacer, porque eso es lo que nosotros hicimos. Más adelante podría mostrar algunos de los videos que ya trabajamos en el interior, que fueron básicamente profesores explicando el desarrollo del contenido de una clase para agregar ese video a su OVA. Bueno, creo que podemos seguir. Omar, ¿qué hacemos ahora? Tú eres que tiene el guión. Ok, perfecto. Si me permite añadir una observación, se lo agradecería. Diga, Aridio, diga. Bueno, todo el mundo sabe que en la televisión el tiempo tiene un valor enorme. Y cuando uno hace un video, el tiempo también es algo muy importante. Por eso entiendo perfectamente la necesidad de lo que dice Dionisio de tener un guión. Un guión en que uno no divague, en que uno sea lo más preciso posible, lo más exacto en comunicar lo que es necesario que uno comunique. Porque no podríamos caer en grabar una clase. Grabar una clase presencial
es perder mucho tiempo. El tiempo de 3 horas es mucho para uno dar una clase presencial. Sí, pero Pero acuérdate que la idea es tener videos cortos. Si los videos son largos, tampoco lo ven y se aburren. exacto, Un video ideal es aquel que no pasa de 3 minutos. Y es perfecto. demasiado. Un buen video, un video de 40, 50 segundos, por ahí, menos de un minuto, donde haya una comunicación efectiva. Pero vamos a aprovechar tu presencia y la de Rosa, porque ustedes son los expertos en comunicación, para que nos ayuden un poquito a entender cómo hacer un guión y cómo hacer un guión que sea efectivo y cómo manejar todo esto, cómo manejar lo que es realmente la comunicación. Porque como yo les dije, en realidad es bastante complicado hacer una clase virtualizada, una clase digitalizada, porque aquí las metidas de pata se quedan por escrito, se quedan grabadas, se quedan registradas. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo pararse frente a un grupo de estudiantes con un discurso en el cual podríamos hablar muchísima barrabasada y nadie se da cuenta, que hacerlo aquí. Por eso yo le explicaba que el que empieza a trabajar dentro del campo de la educación en línea ya no es un profesor de la universidad, es un profesor del mundo, porque usted no sabe quién va a ver los trabajos suyos. Así como usted entra a Google y ve cualquier video y baja cualquier contenido y estudia un contenido y lo critica y puede decir no me gusta o es bueno o es malo, eso hará mañana con el suyo. Así que tiene que tratar de que quede lo mejor posible, porque pasamos a ser profesores del mundo. Así Algunos que espero. periodistas, algunos profesores de periodismo, un cirujano se puede equivocar en el quirófano, pero que un periodista se equivoca en primera plana. Y es más o menos lo que tú estás diciendo cuando dice que no somos maestros de estudiantes de un aula, sino maestros del mundo. Bien, Omar, adelante. Bueno, yo sobre ese tema que están hablando ahora, mi herramienta hasta ahora, como yo lo manejo, es la humildad. O sea, yo si me equivoco en algo, lo admito y ya, punto. Problema resuelto. O sea Yo lo que, entiendo, Omar, pero no, yo lo entiendo, Omar, pero no hablamos de eso ni de ese tipo de equivocación. Hablamos del hecho de no darnos el lujo de cometer la equivocación cuando podemos corregirla, cuando podemos advertirla, cuando podemos adelantárnosle a que nos equivoquemos. Siempre nos vamos a equivocar, nadie tiene la verdad, eso es una cuestión que tenemos que entenderla así. Pero bueno, no seremos perfectos, pero trataremos de hacer lo mejor posible. mira, eso yo lo aprendí estudiando en Inglaterra, en España, con los profesores que yo veía que publicaban artículos de investigación. Ellos publicaron una cosa quizás hace 2 años y se dieron cuenta en este año que no va. Y tienen las razones de por qué no va. Pero eso está público y ellos están conscientes de que eso que publicaron no es así que funciona por las razones que ellos conocen. Entonces, los profesores que yo veía que eran los más admirables eran los que decían, ok, déjame publicar ahora este trabajo para refutar lo que yo trabajé en ese momento. Y genial, o sea, lo que pasa es que esa humildad yo la admiro mucho, tú sabes, y eso no es algo que prestigio académico. Te voy a apoyar en todo lo que dice. Lo único que no me gusta, y te lo digo con sinceridad, es el uso de la palabra humildad, con toda sencillez, porque la palabra humildad, cuando tú buscas el significado en el diccionario, no te va a gustar. Así que con toda sencillez aceptamos los errores, pero acuérdate que la historia y la ciencia se construye de la metida de pata que damos, porque realmente cada vez estamos cayendo en una serie de errores que al final tratamos de corregir. Y la verdad es, ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo. Mejor que humildad es modestia. Lo que hay que tener es modestia y saber que no nos equivocamos necesariamente porque seamos brutos. Nos equivocamos porque la historia hace que nos equivoquemos. Lo que en un momento es verdad y se puede demostrar y comprobar, en otro momento los cambios
que van ocurriendo hacen que ya lo que uno dijo en el pasado no tenga validez. Pero no es porque no era válido, sí era válido. Lo que le quita validez es el cambio que la historia está introduciendo como transformaciones. Excelente. A mí me gusta la humildad, el concepto de humildad, porque como me posiciono en la psicología, es hacer eso implica un rasgo de personalidad muy importante, que es ese. Precisamente es el que yo vi con esos profesores. La humildad conduce a la humillación. El humilde es la persona que tiene que humillarse. La modestia no. La modestia es saber que me puedo equivocar. La modestia es saber que yo tengo mi opinión, pero tú tienes tu opinión y otros tienen sus opiniones. Y mi opinión es tan válida como la tuya, pero hay que buscar cómo a través de una opinión falsa llegar a una opinión que sea verdadera. Excelente. Entonces, aquí hacemos un ejemplo interesante de lo que estamos dialogando. Por ejemplo, yo acepto por ahora esa observación y digo, bueno, lo que quise decir fue modestia y no necesariamente humildad, aunque en otras acepciones el concepto de humildad se trata como sinónimo de modestia. O sea que quizá es relativo el asunto. O sea, a lo que me refería con humildad era a la acepción en la que coincide con lo que el uso del lenguaje que hiciste ahora con la palabra modestia. Entonces, de esa perspectiva estamos hablando de la misma cosa. Entonces eso es parte de los diálogos interesantes que uno ve en ciencia, de que, bueno, mira, dije esto, pero dije aquello, pero mira qué interesante que ahora yo puedo decir, no, quizá me equivoqué con humildad, entonces, o quizá estamos hablando de lo mismo, de distintas posturas, pero con distintos conceptos diferentes. Bueno, Entonces, Omar, yo creo que hasta aquí hemos aprendido algo bastante interesante en el día de hoy, pero como se nos acerca la hora y yo como que encuentro que no hemos hecho nada, yo quisiera saber qué han hecho los profesores. Por ejemplo, Solani, ¿qué no tiene? ¿Qué lograste? ¿Y quién de los demás ya empezó a hacer su esquema, su estructura, el desarrollo de su OVA? Tráigame esa estructura, aunque no le haya puesto nada de contenido. Yo tengo algo y Tomás. Bueno, puede proyectarlo, vamos a verlo, que se vea que estamos trabajando. Para nosotros, para mí, lo más importante es sentir la presencia de ustedes con el trabajo que me muestren. Me muestran, mira, intenté hacer este OVA, no pude, la estructura no me funcionó. Ya les dije, si necesitan ayuda de nosotros, usted me llama, que yo me siento, usted me manda el tema que usted quiere desarrollar con los ítems que usted le vaya a colocar. Vemos la manera más adecuada de colocar esos ítems, lo discutimos, lo ponemos en blanco y negro y entonces usted abre su Excel Learning y empieza a construir su estructura. Se inspira y va a seguir colocándole contenido. Y eso es exactamente lo que yo necesito ver. Bien, ese es lo de Jolani. Ajá. Bueno, Adelante. yo les decía que lo tengo organizado en un Word. Entonces, para luego integrarle otras cosas. Por ejemplo, ahí le están viendo. Sí, se ve muy bien. Ajá, entonces aquí en la página 1, que dice portada, y yo le pongo entonces el título, imagen y audio. Entonces yo puse aquí esto entre paréntesis para grabar ese audio. Que va a ir esto. Entonces esto es lo que va a ir en el texto. Lo cambié, lo modifiqué, esa página. Como que él dijo que lo pusieran por objetivo, más o menos así, algo sencillito. Luego, entonces, la página 2, todo eso, un audio también, como porque he visto algunos repositorios que cada página ellos amplían con el audio. Entonces, esta es la gráfica. Luego se lo voy a enseñar. La página 3, esta, y la página 4, esta. Entonces, estoy trabajando en la 5. Pues, se vería así. Una cosa, Jolani, por favor. No le tienes que poner la palabra página.
no es necesario. No, yo no le pongo página aquí, yo no le pongo página aquí, es para mi guía. es para mi guía. En Bueno, en que ya te el, entendí, ya entendí. Entonces, bien. en tu OVA no va a aparecer eso. No, miren cómo aparece. No, mire cómo aparece. Dale a la visualización previa para que se vea completa. Mire cómo le puse los objetivos aquí. Puse los objetivos aquí. Ok, sí. Objetivo 3. Objetivo 3. Es decir, reduje más El texto. Sí. y el texto que estaba ahí para grabarlo. Ok, entonces se navega perfectamente, se llega al final, está el siguiente, y va conduciendo al estudiante por una ruta de aprendizaje. Sí. Entonces, Esa es la idea. Al final, ahí está el siguiente. creo que le da no sé si siguiente. está bien de ese tamaño, puedo hacerlo más grande. Bueno, tú tienes Voy un a ver. espacio ahí. Yo voy a ver si yo lo voy a Voy a ver ver si yo lo voy a hacer más grande. Sí, lo distribuye en tu espacio. Hay una cosa que quiero dejarte claro, no busque perfección en este momento, busca crear un primer OVA. Sí, Después que tú termines por completo, entonces tú vuelves sobre ese mismo OVA y dices, mira, yo voy a cambiar esto, voy a poner esto, voy a poner Sí, lo no voy otro. a, sí, Sí, no voy a, Sí, porque la idea es mire, que usted no va a aprender a manejar nada de esto si usted no comienza, si usted no le pone la mano. Usted tiene que sentarse ajá, y comenzar por crear su contenido al paso, tener dificultades, que no sé cómo hacer esto, que no sé cómo hacer lo otro, y va a ir aprendiendo, mira. porque va a tener experiencias nuevas y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces acá, este depende de los datos organizados. Aquí yo voy a insertarle voy a hacer un capture de una tabla de primera tabulación en Excel y se lo voy a insertar ahí. Sí, la guarda como una imagen y la Ajá. carga como una imagen. Sí, Tiene que tener eso presente. La guarda como una imagen y la carga como una imagen. Ponle JPG, la raíz de esa tabla cuando la grabe, o PDF, una de las dos. ok. Entonces lo voy a insertar ahí para que ellos vean. Lo inserta ahí desde que tú vayas Ujú. a los dispositivos, ahí te va a dar Entonces básicamente yo voy a desarrollar esta parte. Sí. La tabla de primera tabulación. Bueno, la meta que tenemos que hacer es lograr eso. Bueno, creo que debemos aprovechar parte de los minutos finales porque Omar quería hablar un poco sobre WAS virtual y la nueva cara. Omar. Sí, ya voy. Gracias. Voy a compartirlo allá. A ver, aquí. Si ustedes se fijan, esta es la página de WAS virtual. Uno puede entrar por ella. Ah, mira, busqué humildad y modesto. No, yo de una vez confirmé que yo lo usé bien, humildad. Mírenlo ahí. Ahí está. Y modesto igual. Ahí están sinónimos en esas acepciones. Acepción 1 y acepción 1. Bueno, está bien. Entonces el caso es que se busca aquí y se le da a este vínculo de WAS virtual was.edu.do. Y cuando se da enter, ese es el vínculo que tenemos que tener para entrar a WAS virtual. Cuando uno entra, incluso aquí nos dice cómo entrar en el sentido de si somos profesores, poner la P primero. Entonces se coloca, por ejemplo, yo voy a colocar la mía. La contraseña, ojalá que no se vea. Yo la vi, pero no se lo voy a decir a nadie. Bueno, aquí ahora hay que ponerle esto que ustedes ven ahí, 8YCS, se coloca por ahí y eso varía, claro, porque eso es para evitar que entre alguien que no sea un humano, un programa, cosas así.
Le damos a acceder y míreme ahí, mire qué buen mozo yo estoy ahí. Entonces salgo ahí con esta foto, es una foto vieja, mira. Entonces, bueno, aquí tenemos, estas son las asignaturas que estoy dando ahora. Miren cómo salieron todas. Esto significa que ya UAS Virtual incluyó todo esto. Si yo le doy alguna de estas, por ejemplo, miren, esta de proceso La carga académica la incluyó. La incluyó. Si ustedes pueden hacer lo mismo, les animo a que lo hagan. Yo voy a entrar a esta de proceso cognitivo. Mira qué interesante, Aridio. Ya esto que tenemos aquí es el Moodle. Por ejemplo, aquí uno va explicando cómo podemos ir organizando el Moodle. Dice que se puede ir organizando por unidades. ¿Tú ves? Hay foro, tarea. O sea que nos va instruyendo, estas instrucciones nos van diciendo qué cosas podemos ir haciendo para alimentar esto del Moodle, con videoconferencias, con talleres, lo que consideremos. Y sobre esa base, miren cómo lo dice Moodle Docs. Y que podemos incluir OVA. Exactamente, esa es la idea. Miren a Jitsi ahí, videoconferencia. Entonces, podemos usar, le integraron, mira qué interesante, para hacer videoconferencia con los estudiantes. Y todo esto en Moodle. Aquí vamos a poner entonces los OVA, ¿verdad? Dionisio, no sé. Por ejemplo, unidad 1, no sé. Sí, si lo preparamos de esa manera, en cada una de esas unidades colocamos los OVA que se hayan preparado. Excelente. Porque simplemente se carga el OVA, nada más. Entonces los OVA habría que hacerlo por unidades, sería. Una pregunta. Bueno, desde luego que sí, o por temas de clase, en vez de unidad puede ser por tema. Porque el problema básico es que es probable que un tema tenga más de un OVA, 2, 3 OVA. Sí. No importa. ¿Dónde es que iban a poner los OVA? En cada unidad. Cada unidad. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si mi unidad 1 tiene 5 OVA, le pongo los 5 OVA ahí, en el orden que van. ¿Verdad? Lo que ocurre es que realmente, no sé, el profesor Dionisio que abunde, pero realmente el material en las clases virtuales es un poco más condensado. Se trata de poner más información en videos o en juegos, como dice el profesor Dionisio, y se presenta la información en link y cosas que los estudiantes tienen que ver o estudiar, pero es menos la cátedra, es de otra forma. Yo espero que entiendan esto. No estamos hablando de más ni de menos. Lo que estamos hablando es de la manera de manejar el contenido. Que ya como es un contenido estático, fijo, que el estudiante tiene que empezar a leer, si lo dejamos así, estático y fijo, él se va a aburrir y no va a continuar. El índice de deserción en los cursos virtuales es muy alta porque el contenido no es ameno, el contenido no es retador, no es realmente motivador y el resultado es que el estudiante termina retirándose. Entonces, en este caso muy particular, ustedes ven que yo estoy insistiendo mucho con que tengamos la mayor cantidad de actividades posible en cada uno de los temas, pero la profundidad no tiene nada que ver con esto. Nosotros pudiéramos colocar en cada uno de los temas paper con toda la cantidad de páginas que nosotros querramos, depende de la complejidad de lo que estemos desarrollando. Lo único que no lo coloquemos para que lo despliegue en la pantalla, porque si lo despliega en la pantalla, un libro de 200, 300 páginas, no te lo va a ver el estudiante. Entonces hay que llevarle ese contenido, como yo digo a veces, atomizado, condensado, de forma tal que si él quiere realmente, porque entendió el valor de lo que está aprendiendo, aprender más, entonces le ponemos un enlace, ese documento, ese libro, ese paper, esa presentación, está guardada en otro sitio donde él es que decide si quiere o no quiere aprender más. Y de esa manera logramos que por lo menos el propósito original se logre, aunque tal vez no tengamos un estudiante de excelencia, pero esa no necesariamente esa es la idea.
de que todos sean estudiantes excelentes. Excelentes serán aquellos que se sientan tan motivados que quieran seguir aprendiendo. Así que, en el fondo, esos temas, como aparece ahí en web virtual, es para que usted coloque estos contenidos que lo estamos tratando de aprender a preparar con los OVA, haciendo un OVA, haciendo, como decíamos ahorita, un guión, una estructura de guión, de qué voy a colocar, cómo lo voy a colocar, y entonces los apoyamos, como ustedes ven, con actividades interactivas. Interactiva, video, audio, retroalimentación, falso verdadero, selección múltiple, foro. Una de las cosas que yo estoy deseoso de que ustedes avancen y saquen el primer OVA es porque después que saquen el primer OVA vamos a tener que ir a hacer un buen análisis de cómo hacer preguntas y respuestas, cómo hacer actividades, cómo hacer foros, cómo manejar los chats. Los foros son tal vez una de las herramientas más enriquecedoras que hay, porque es un espacio de difusión que puede ser sincrónico o asincrónico, donde el estudiante empieza a expresar sus ideas, otro le contesta, y manejar, digamos, lo que es una rúbrica de autoevaluación es sumamente interesante para poner a los estudiantes a autoevaluarse unos y otros. Y esa es la gran ventaja de manejar este contenido. El trabajo nuestro se simplifica en el sentido de que en el aula, las clases presenciales, si llegamos a tenerlas, no vamos a comenzar desde cero, sino que se supone que ya le vamos a entregar antes al estudiante ese contenido. Se supone que UAS Virtual debe de tener todos los correos, los teléfonos y los datos de cada estudiante, y que a través de esa comunicación se le debe hacer llegar el contenido a cada estudiante para que lo prepare antes de venir al aula. Esa es la idea. A Dionisio, sobre eso, para apoyar lo que tú dices, que ahí yo confirmé los correos de los estudiantes. O sea, hace un ratico lo busqué y ahí están todos. Absolutamente todos, o sea, todo lo que se inscribieron. Dionisio, el primer día tú hablaste de mapas conceptuales. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, una prima mía trabajaba, tenía poco tiempo para estudiar, pero en su casa ella tenía una pizarra, y en esa pizarra ella creaba un mapa conceptual de todos los temas que tenía una asignatura, y lo iba definiendo. Los mapas conceptuales permiten una visión de totalidad y son una ayuda muy significativa tanto para el maestro como para el estudiante. Creo que él dijo. Mira, toda la gente en el metro. Sí, y es fácil. Yo no me... Y eso es lo que están controlando. Ay, santo. Bien, Ay, santo. lo de Escuchamos una conversación de Jolani, una conversación familiar de Jolani. Ay, discúlpenme. De Jolani, para adelante, eso es parte, tú sabes. Bueno, yo creo que el profesor Dionisio puede ya cerrar el día de hoy, porque ha sido muy interesante la clase. Yo he aprendido mucho hoy, Sí, yo decía que los mapas conceptuales, yo le subí la aplicación FreakMind, que le puede servir perfectamente para construir mapas conceptuales, y también la herramienta DIA para crear esquemas. Pero si ustedes observan, el gran problema, que es lo que yo estoy mirando desde que comenzó UAS Virtual, es que no hemos podido crear una comunidad que comparta todas estas cosas. Entonces nos encontramos con tanta confusión, tanta desinformación. Por fin, ahora se entendió que el profesor es el que tiene que, de una manera u otra, seleccionar y dirigir el contenido de su curso. Que el contenidista sea capaz de colocarlo, o ponerlo aquí, ponerlo allí, o ponerlo en esta unidad, o ponerlo en la otra, ya es otro trabajo, pero tenemos que saber cómo se prepara un contenido. Por eso es que nosotros, en vez de ir a Moodle directamente a enseñarle dónde usted hace esto, dónde hace aquello, que eso no es más que seguir un formulario que tiene las indicaciones de dónde hacer cada cosa,
hemos querido que usted entienda, el mayor problema no está el uso de Moodle, el mayor problema está en preparar el contenido. Por lo tanto, no me voy a cansar. Ya no quiero escuchar ni a Jolani ni a Omar. Yo quiero escuchar a otras personas en el próximo encuentro. Rosa, a ver si preparamos algo. Cada uno de ustedes puede preparar algo. Preparen un esquemita. Si no lo quieren hacer en ese learning, háganlo a mano con lápiz y papel y lo fotografían y me mandan la foto. Yo necesito que usted haga su primera estructura, hagan la estructura, que de la única manera de aprender aquí es trabajando. O como siempre se dice, de que puyando, ¿verdad? Pues hay que hacerlo. Si no lo hacemos, no aprendemos. Yo quiero opinar algo. Sí, adelante. O preguntar, mejor dicho. Bueno, necesariamente la estructura que yo traiga de una unidad de clase debe ir acorde con los programas oficiales de la universidad, porque eso es lo que me frena un poco. O sea, estos programas no están tan claros, son muy antiguos y algunos más claros que otros, pero la mayoría muy difíciles, están en PDF. Se agradece a Omar las iniciativas de haberlo puesto en el en el correo de WAS Virtual, pero para yo elaborar una unidad de clase, siento que debo guiarme necesariamente de ahí. Entonces, eso como que me tiene un poquito frenada. O sea, eso es realmente lo que me ha pasado a mí. Omar me ha dado muchas orientaciones, pero todavía el tema de los programas oficiales nos tiene un poquito. Me gustaría opinar. No me deja como avanzar mucho. Mire, maestra, lo único que usted necesita es buscar un contenido que usted quiera desarrollar y estructurarlo. No tiene que ser el programa. Para mí era importante, o sigue siendo importante, si usted lo hace con el programa, porque usted acaba de darse cuenta hacia dónde va UA Virtual. Entonces usted podría ir preparando el contenido de su próxima asignatura. Dentro del famoso jueguito de la libertad de cátedra, yo entiendo que usted puede, lo mismo que usted está haciendo en este momento con cualquier asignatura, ese mismo contenido usted lo puede tratar con nosotros y lo llevamos como un programa para preparar su primer OVA. Pero el OVA puede ser de cualquier tema, de cualquier tópico, de cualquier contenido. Usted realmente lo único que necesita es sencillamente estructurarlo y decir lo que usted quiere enseñar en cada caso. Sí, yo tengo 10. Por eso yo no he insistido en que pongan contenido. Yo lo que quiero es que me construyan la estructura. El contenido ustedes lo colocarán después. Perfecto. Claro, Jolani ha estado poniendo su contenido, ha estado haciendo su esfuerzo, que sé que cada día lo va a mejorar más, porque cada día ya va a encontrar que hay otra forma mucho más eficiente o mucho más práctica de hacerse entender. Entonces va a aprovechar esa oportunidad. Pero tenemos que construir uno y yo quiero que lo construyamos cuanto antes ya para yo poder avanzar. Dionisio, me gustaría decir algo antes de terminar. Sí. Es con relación a la pregunta. Toda área de diferente carrera, periódicamente se hace lo rediseño curricular, porque el mundo está cambiando, pero el programa no cambia. Para que cambie tenemos que hacerlo cambiar. Lo que aparece en cualquier revista, eso yo no debo estudiante pedirle que lo lean, pero lo que yo debo hacer con él es interactuar con él para saber qué es lo que él no sabe y qué es lo que él sabe, y sobre esa base es eso que hay que trabajar. Cualquier aporte que uno pueda hacer siempre va a ser saludable en el proceso educativo. Yo quisiera precisarte algo, y es que en realidad cada maestro sabe
cuál es el contenido de su materia y cuáles son las cosas que él quiere enseñar o que quiere facilitar para que el estudiante haga un aprendizaje. Entonces yo entiendo que si apareció en una revista o apareció en Wikipedia, que no le gusta a Omar mucho, ¿verdad? O apareció en cualquier portal web, un contenido que sería bueno, por ejemplo, usarlo para armar un foro, para hacer una discusión, para hacer un chat en el cual todos los estudiantes participen diciendo cuáles son sus puntos de vista. Eso es enriquecedor. Es decir, en el fondo lo que necesitamos hacer es utilizar los recursos que tenemos, probablemente con el factor de error corrección, pero por eso yo decía ahorita, necesitamos terminar esto para que entonces empecemos, por ejemplo, a conversar nosotros ampliamente sobre qué es un foro y cómo debiéramos hacer un foro. ¿Cuáles son las cosas motivadoras del foro? ¿Cómo logramos que el estudiante participe, que opine? ¿Qué material de apoyo le damos a ese foro para que el estudiante pueda tener una discusión realmente válida? Entonces, cada uno de los elementos que tenemos aquí lo vamos a tener que discutir después, pero primero construyamos la estructura para que entonces empecemos a discutir. Y si yo hago un foro, ¿cómo lo hago? ¿Qué cosas le pongo? Si hago un chat, si hago selección múltiple, elección múltiple, complete, rellene, ese tipo de cosas, apareo. Eso tenemos que sencillamente sentarnos a discutirlo. Porque no olviden que el otro problema que vamos a tener que enfrentar nosotros es cómo evaluar. Se lo digo porque en matemáticas, en mi área, hay una gran discusión ahora mismo sobre cómo evaluar a los estudiantes de matemáticas. Ahora mismo están preguntando que cómo le da un examen de cálculo a un estudiante por internet. Yo en realidad estoy sorprendido por la falta de dominio que tiene la mayoría, porque se puede hacer perfectamente y hay muchas herramientas para manejarlo. Lo que no se puede pensar es en una evaluación sumativa. Eso es lo que eso es lo que no va a funcionar, porque el medio es totalmente distinto. Bien, gracias, hasta aquí. Muy buenas, muy buenas. Sí, te escuchamos. No, me parece esto todo muy interesante y yo pienso que ya para la próxima yo algo tendré y muy avanzado, yo no me voy a quedar atrás, así que gracias. No diga para la próxima, Marina, di para el lunes. di para el Porque lunes. el viernes es pasado mañana. Es pasado mañana. Lo sé, Sí, lo sé, el viernes, lo sé. El viernes tendremos nuestro próximo encuentro, pero por el momento a mí me interesa que ustedes, lo que hablábamos hace un momento sobre cómo preparar un guión, cómo hacer una comunicación efectiva, si tienen algún contenido por ahí que no sea muy abarcador, sino un aprendizaje rápido y sencillo, unas pautas para poder hacer algo, para poder hacer ese trabajo mucho mejor, pues vamos a compartirla. Acuérdese, la comunidad, su esencia radica en compartir el conocimiento. Y para nosotros eso es lo único que importa aquí. Que ustedes sean capaces de compartir. Exactamente. Sobre eso, quería responder a la profesora de mi escuela, a Carmen. Carmen, no te preocupes, que Sí, para eso dime. estamos aquí, para apoyarnos. Ok, sí, yo sé. Está bien, está bien. Entonces, fíjate que el programa base, con lo que hemos discutido en la escuela, ya que el programa base es simplemente una guía, pero como lo vemos muy viejo, evidentemente, lo que uno hace es que lo actualiza, lo apropia a la experiencia que uno trabaja también. Pero, por ejemplo, como sirve de base, es para uno no salirse de los objetivos iniciales que están ahí. Pero todo lo demás tú lo actualizas, así que no tienes que sentirte que eso es como una camisa de fuerza. Sí, pues yo tengo 10 materias y tengo cada semestre la planificación la voy actualizando. Yo tengo mis programas desde el principio del semestre, de todas las Sí. asignaturas, y siempre lo voy revisando y tratando de mejorar. Pero ahora siento como que, ¿verdad? Pero bueno, ya yo te llamaré, no te apures. No, Los excelente, llamaré a ustedes, sí. Mira Gracias. yo, por ejemplo, el video. Ahora yo aprendí que yo no sé hacer video. Gracias. Está
Está bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la próxima mejoro, porque hay muy buena sugerencia aquí. Ponerlo Pero en eso no es, Claro, claro. Omar, eso no es humildad, eso es modestia. Lo contrario, lo contrario, lo contrario a la presunción es la modestia. La modestia es aceptar que uno comete errores, que el saber es limitado, que para uno ser un erudito, un experto, uno tiene que pasarse muchos años investigando sobre la base de una línea de investigación que vaya pasando por una fase exploratoria, una fase descriptiva, una fase relacional, explicativa, predictiva, aplicativa. Si uno no sigue una línea de investigación, uno no llega a ser un experto. A mí me gusta su concepto, profesor. Yo por eso de ahora en adelante voy a empezar a utilizar modestia en sustitución de humildad. Es que Así que es humilde el que se humilla. Humillarse, eso es un concepto religioso, esclavista. La modestia no. me gusta esa manera porque es verdad, se parecen. Humilde viene quizá, De tiene el mismo humillación, de de humillación. humillación. Tiene El que quizá se la misma. humilla, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Eso es lo que te han dicho a ti en la religión siempre. Yo por eso que nadie me diga humilde, porque yo no quiero ser humilde. Yo Entonces lo que quiero tener es modestia. Entonces lo que yo hago es, como me gustó esa manera de usted argumentarlo, yo retracto el uso que he hecho del concepto de humildad que he tenido hasta ahora, aunque la RAE me dé razón, pero estoy más de acuerdo con el concepto que usted da, porque incluso como la manera como se construyen las palabras se parece, porque Tú, viene del mismo origen. tú dijiste algo que no es correcto. Sinónimo no quiere decir que sea igual. Sinonimia es la diferencia que hay entre dos palabras que son sinónimas. Entre humilde y modesto. Modesto. Óyeme, la diferencia es demasiado grande. Uno está en el ámbito de la esclavitud y de la religión. El otro no. El otro está en el ámbito de la ciencia. Dice Mao Zedong que la ciencia no admite deshonestidad ni presunción, sino todo lo contrario, modestia y honestidad. La honestidad y la modestia son características de la ciencia. La presunción y la deshonestidad no entran en el ámbito de la ciencia. Entonces, este diálogo entró al ámbito de la ciencia porque yo admití que aprendí algo nuevo. Sí. Y usted me lo enseñó y yo fui sincero. Yo no te lo enseñé, tú lo aprendiste porque quisiste. Yo simplemente hablé de mi experiencia en torno a eso. Yo la palabra humilde la rechazo, porque es una palabra que proviene del ámbito religioso y esclavista. Bueno, pues entonces muchas gracias, profesor, porque Gracias a ti también. Me pareció razonable. Por eso que usted dijo que me pareció razonable, ahora corrijo todo eso. Entonces eso es parte del aprendizaje, ¿tú ves? Y entonces seamos modestas y modestos, colegas. Excelente. Excelente. Y así y además honestos. Que si sabemos que actuamos mal, debemos decirlo, porque cuando uno es deshonesto, vive mintiendo, vive engañando, vive presumiendo, vive dando una imagen que no es la que se corresponde con la realidad. Excelente. Entonces, si no hay algo que agregar, esta clase ha sido muy, muy enriquecedora. El diálogo, sí, así es, Nancy. Es cierto. Entonces, además de eso, ya saben que vamos a apoyarnos con todo esto, es algo que siempre se ha hecho. Y para adelante, seguimos el viernes. Marina, qué bueno que tú estás aquí incluida. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Para mí es un honor. El honor es mío. Un abrazo. Marina, gracias, Marina, tenemos que traerle un esquema para la próxima semana con relación a cómo se debe hacer una exposición. Claro, eso se sabe por lógica o por teoría del discurso, que tú lo dominas muy bien.
y ya Omar incluso habló un poco de eso, premisa introductoria, argumento de desarrollo y conclusión como síntesis. Pero en la premisa introductoria no deben haber definiciones abstractas. Las definiciones tienen que ir en la conclusión al final. En la premisa introductoria lo que tienen que haber son problemas, porque lo que le interesa a un estudiante no es una definición, es un problema. Ok, tiene sentido, porque así en vez de ellos adoptar una definición, mejor ven por qué es útil esa definición. No sé. Pero eso se llega al final como conclusión, como síntesis. Veamos eso, profesor, gracias. Gracias por Gracias. Pues enseñarnos. buenas noches y me aplaudo y les aplaudo a ustedes también. Gracias, gracias. Ok, un abrazo. Bye, buenas Seguimos noches. viendo. Gracias. Buenas noches. Ok. Bye bye. Hasta el viernes. Hasta el viernes.